partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional es 6 de la mañana con 35 minutos. Amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Guayajicona, Panecona, Sumas Ponche, Cachón, Zapanco, Joñiquichispaj. Informativo Willaricui, Nescapiña, Tarico Sánchez. Edición correspondiente a hoy, lunes 10 de abril. Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Noca Sotimi Javier Chejia, la Tamasicona, Sumas Ponche, Cacho. Y como siempre, en compañía de Guillermo Recharte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Javiercito, muy buenos días. Como siempre, con las ganas de iniciar una nueva semana más. Ya prácticamente estamos en la, en este caso, segunda semana, un poco más ya, ¿no? De mes de abril. Ya pasó Semana Santa. Bueno, ha sido muy, muy buena. Hay que saludar al párroco de Chalhuahuacho, al padre José Manuel, que ha estado celebrando misa por todas las comunidades, ¿ah? Uh-huh. Sí, ha estado celebrando, y creo que efectivamente es lo que nos hacía falta, un párroco. Por supuesto, y con esto no quiero decir que las religiosas no llegaban, las religiosas de Akira, ellas intervienen, los distritos de Chalhuahuacho, Mara y Akira, pero ahora ya contamos con un párroco también, quien ha reforzado la actividad religiosa pues en esta parte de nuestra provincia de Cotahamas. Sainaja llaqtamasikunas sumas puncha ojankunas paqpas kachun maykuna piña taricunkipas llaqtamasikuna kunan informativo Willaricui saynatan jallarikun llaqtamasikuna. Muy buenos días, llapallequispas sumas puncho. Amigos oyentes, en la edición del informativo Willaricui vamos a hablar de diversos temas. Bueno, un tema que lógicamente lo hemos vivido todos es la Semana Santa, actividad religiosa que se caracteriza por diferentes acciones o diferentes actividades en cada localidad, en cada región, en cada provincia, amigos oyentes. Una de las celebraciones, digamos, que tiene mayor atracción, incluso con la participación de turistas, es la Semana Santa que se desarrolla, Guillermo, en Ayacucho. Amigos oyentes, bueno, es muy conocido, ¿no? Es bastante conocido, se ha desarrollado diversas acciones. Esto ha comenzado desde el jueves 6 de abril con la procesión del clero arquidiocesano, también la misa de consagración de los santos óleos, también la celebración de la Cena del Señor y la adoración eucarística, la visita de los 7 templos. Para el día viernes 7 de abril se ha desarrollado traslado de Cristo crucificado a la catedral. El sermón de las 7 palabras de Cristo en la catedral a las 8 de la noche. El viernes pasado se ha desarrollado la procesión del Señor del Santo Sepulcro y la Virgen Dolorosa hacia la Plaza Mayor. La actividad ha continuado. El día sábado, amigos oyentes, la peregrinación desde la catedral del santuario de Quinoapata, también el ingreso del trono Huatay, vigilia pascual en la Basílica Catedral. El día de ayer, amigos oyentes, es parte también de las actividades centrales, la misa del Señor de Pascua de Resurrección en la Basílica Catedral, la procesión del Señor de Pascua de Resurrección por el perímetro de la Plaza de Armas. Y esta procesión, Guillermo, pues bueno, se puede decir que el anda es gigante, pesa varias toneladas, sí. Y bueno, la población, los feligreses, pues bueno, trasladan, ¿no? Realizan la procesión de en este caso, del Señor de Pascua de Resurrección. En horas de la tarde también se ha desarrollado la misa en quechua en el atrio de la catedral. Y adicional, amigos oyentes, también otra actividad tradicional, Guillermo, que se desarrolla en esta semana, entre comillas, no tan santa, se denomina así, Guillermo, Pascua Toro. Y es una actividad, pues bueno, que ya linda, digamos, no con, digamos, temas ya
digamos, de religiosidad, ¿no? Porque, bueno, mucha juventud, Guillermo, va a esta, digamos, a esta reunión porque es un conglomerado de gente y, bueno, se ingiere bastante bebida alcohólica, ¿no? Hasta el punto en el cual las señoritas, los jóvenes comienzan a quitarse las prendas. Bueno, es parte de lo que ocurre en Semana Santa, como lo decía, entre comillas, no tan santa, en Ayacucho. No, lamentablemente se ha desvirtuado esta celebración debido al descuido de las propias autoridades. Se han excedido, prácticamente hay un descuido y lo conocen como ya, seguramente usted está cansado también de escuchar esto, se han descuidado y ahora se convirtió hace muchos años atrás Semana Tranca. Esto es por el descuido de las propias autoridades. Imagínense, en el caso, por ejemplo, un gran ejemplo donde hacen respetar que no se desborde, digamos, las malas costumbres, es, por ejemplo, en Paucartambo, en este caso de mi mamacha Carmen. Por ejemplo, ahí hay personas que están cuidando que por ahí no estén emborrachándose, no se convierta pues en una fiesta así de no sé cómo puede decirse, totalmente inmoral, ¿no? Ahí cuidan, pero en este tipo, en Ayacucho, nadie dice nada, las autoridades no dicen esta boca es mía, y lamentablemente hace muchos años ya se ha desvirtuado. La gente, los jóvenes sobre todo que van para Ayacucho, organizados en grupos de 10, 15, se van digamos en caravana de carros, no están yendo para pasar una Semana Santa como debe ser, sino están yendo pensando en otra cosa. Ya como le digo inicialmente, se ha desvirtuado totalmente, si se puede decir en palabras un poco más groseras, se ha prostituido este tipo de celebraciones por parte de los que van hacia allá. Pues, sin embargo, los mismos ayacuchanos, Javiercito, son quienes participan de las procesiones, de las misas, son los locales quienes están, pero lamentablemente los que están, digamos, en algunos parques, en el campo, al borde del río, son los que van de lejos para mostrar una imagen negativa al mundo. Lamentablemente usted sabe que las redes sociales ya no solamente se ve pues en la localidad, en el distrito, en la provincia o en el país, ¿no? Sino en todo el mundo. Imagínate chicas totalmente embriagadas, tomando alcohol, hacen cosas ya inmorales, se desnudan en pleno público, en realidad ya prácticamente es inconcebible. Sí. Por eso esto debe ser ya, ¿qué le digo? Un control de parte de las autoridades. Debían hacer respetar. Sí, pues, se denomina la Pascua Toro, así se denomina, amigos oyentes. Y bueno, al inicio, esta actividad del Pascua Toro, también llamado Jalatoro, es una tradición que remonta a la época todavía republicana, donde los hacendados compraban toros y los arrendaban para donarlos a las cárceles, los hospitales, los asilos, para de esta forma rendir su fe, bueno, justamente en el domingo de resurrección. Y bueno, con el transcurso del tiempo, Guillermo, ya no llegamos a este punto en el que, bueno, las damas sobre todo, ¿no? Bueno, y los jóvenes también se están embriagando, ¿no? Pero más se ve en redes sociales que las señoritas, pues bueno, se quitan la ropa, ¿no? Se desprenden toda la ropa, en algunos casos, digamos, de la parte superior, o sea... como que sorprende, ¿no, Guillermo? O sea, en Semana Santa que esas cosas ocurran, ¿no? Pero bueno, es parte también ahora de lo que vienen a ser las celebraciones de esta fecha de Semana Santa. Bueno, autoridades kunan manan imatapas ninkuchu, manan jawarinkuchu. Por ejemplo, ahora en Lima, por ejemplo, una municipalidad está prohibiendo a los limpiaparabrisas. Ah, mira. ¿No? Limpia parabrisas, porque ha habido casos en que un limpiador de esos, un venezolano así me parece, que al no ser aceptado para limpiar una parabrisa, lo mata. Uy. Y ya fue sentenciado ya a 8 años de cárcel, si no mal recuerdo. Entonces, pero así como este caso, las municipalidades deben tener control, porque ellos son los que deben ver estas conductas en la población y aprobar, digamos, en sus consejos, en este caso, aprobar la prohibición de venta de alcohol o grupos que ingieran alcohol, este tipo de cosas, pero lamentablemente no hay eso. Más lo ven por el lado económico. Vendesonme, mejonata, mejon jaco, trago con una tarante en jaco y me imanate. Entonces, más está por el lado económico que por el lado de la cristiandad, si se puede decir en este caso, de conservar las fiestas
como siempre ha sido en Ayacucho, Apurímac, Cusco, somos eminentemente religiosos, Puno también, ¿no es cierto? Cuando salen en procesión, salen pues por miles, pero lamentablemente eso se está desdibujando con la presencia de estos jovencitos. Bueno, trago tamuil pros pancoja, huera hoche y mata pues ranquea. Si pas con apas, uy, jari con apas, cosas jari que warmi con ata pachanta tengo. Bueno, por ahí dirán, no, están exagerando. Bueno, definitivamente hay que revisar un poquito más de información, pero bueno, lo cierto es que en redes sociales, pues bueno, ya ha salido un montón de imágenes, ¿no? Donde los propios jóvenes están publicando, ¿no? En todo caso, usted también puede revisar por ahí, ¿no? Más información, amigos oyentes. El día de hoy vamos a abordar un tema nuevamente de cupo. Yanapakuicha tariki koyoarik no kamariki yankanata kogoshai kiriki cheka no kachap hariki dismuchaiki tariki aporte voluntario chaikita koyamai. En el Congreso de la República, nuevamente, amigos oyentes, congresista Katy Ugarte es denunciada por recortar sueldos a sus trabajadores. Coscolachtamanta. Los trabajadores del despacho de Katy Ugarte entregaban entre 300 a 400 soles como aporte voluntario. Y mi hermana congresista con congresistas muchos sueldos. Nasoteos canan, correcto. Con mi pollo, caran. Ñao paj pecaran con mi pollo, y más con ancaran. Y mi hermana con ancaran, con ancariki, muchos sueldos, aporte voluntario, y este dinero dice que había sido usado para mejorar la imagen, dice, de la parlamentaria cusqueña. Ahora, así como se ha hecho costumbre, bueno, este Congreso que tiene total deslegitimidad, que apruebe, pues, digamos, ya el mochar sueldos, que sea una cosa natural, y que lo aprueben, pues, como por ley ya. Claro, y que generen un proyecto de ley pues, para que no sea, digamos, ilegal, delito, ¿no? Sí, pues. Bueno, ahora sí. Bueno, que hay yachtan, Javiercito, aquí era yachtan, a ver, municipalidad Ojumantan, Yuyachicamushanco, que hay 15 de abril cama, canja plazo, uno manta pagapunapaj. Uno manta, así que amigos, ya están ya avisados los recibos de los recibos de agua correspondiente al mes de marzo, se tiene que pagar máximo hasta el 15 de abril. Bueno, en realidad, pues el agua ya no es gratis también, porque si el agua era gratis cuando venía por la sequía, ¿no? Que raijanta jamoran que uno chaymanta tomaran chirique chaypeta o acá juchi acá rona acá chaypi kashan que chay neota tomayoran con ángel que chay uno coraja kashan, si no es entubado por lo menos, bueno, ya está tratada pues el agua, entonces eso cuesta, mi estimado Javier, ya cuestan ya Jorge, entonces chaypagme o hay con una panecona que municipalidad administran que chayta, entonces pagan antes ya canja o con una panecona, porque en verdad, mal o bien, antes o después la población tenía que aumentar de todas maneras. No como toda una vida vamos a estar, digamos, unos cuantitos nomás y después no. Tiene que aumentar, en algún momento tenía que aumentar como cualquier ciudad en cualquier momento, ¿no? Abancay en los años 60, 50, 40 eran pues unos cuantos, pero después aumentaron. Igualmente en cualquier otra ciudad. Y igual también en nuestras poblaciones, en nuestras comunidades, va a llegar, digamos a tanta gente, y esa tanta gente va a necesitar más agua, vamos a tener que racionar agua, se tiene que cobrar por el servicio de agua, no por el tratamiento de agua, entonces aquí era Yachtapi, ya 15 de Abelcama, plazo Kashan, a ver si recibo de agua marzo, que llaman paga que es máximo hasta el 15, con Ancachanchis. 10 paga por una canja. Muy bien, amigos oyentes, entendamos que es un servicio y por ende tenemos que realizar el pago correspondiente. Amari que no seamos morosos, que corte de agua potable cama guaycona panecona. Por otra parte, amigos oyentes, en el plano nacional, emergencia en Piura, amigos oyentes, el río se ha desbordado, una situación muy crítica por las intensas precipitaciones pluviales en Piura. Bueno, hubo discrepancias entre las autoridades locales y el Ejecutivo por entrega de fondos para atender situación de emergencia. Tras una semana de constantes lluvias, los alcaldes provinciales anunciaron incluso un paro por la falta de apoyo del Ejecutivo, mientras que el Ministerio de Economía indicó que sí se ha dado el dinero. ¿Qué tan necesita y que emergencia atenden porque efectivamente, Guillermo, amigos oyentes, el río se ha desbordado. Bueno,
toda una catástrofe en Piura y necesitan recursos para atender esa emergencia. Y el ejecutivo dice, pues bueno, ya te hemos depositado, ahí está el dinero. Bueno, hay ese tire y jala, ¿no? Que no me has dado, que sí te he dado. Y bueno, es una situación en la cual el directo afectado, Guillermo, es la población que no tiene atención. Bueno, que en el transcurso de estos días ya en alguna medida ya se ha podido avanzar con este tema de la atención en esta emergencia por incremento de precipitaciones pluviales en Piura. Toco ima llaqtanchikuna pasashan wayqikuna antes manaya karanchu wayqikuna yuyashankichu kay préstamukunata kunan ofreceamusunki munkuykita takamunki wayraqucha préstamuchatachu necesitashanki de repente llankanaykipi kashanki puestuykipi kashanki señoracha préstamuchatachu munanki quykusayki préstamuta imaynatataq prestasunki facilita prestayrusunki llaqtama con tu DNI no te puedo yo prestar dinero y listo chaymantaqa llaqtamasikuna direccionnikita mañarusunki chaymanta josunki prestamuta chaymanta qatipaysunki ciertunchu chaypi tiyasaykita mana chukampas chayqa paganayki llaqtamasikuna y mana atinkichu pagayta chayqa ya hasta murusuña kanki chayqa wayqi intereskunapas ya payakamunqa hasta que finalmente se vuelve impago tu deuda. Claro. Impago se vuelve porque ya eres deudor hasta toda tu vida. Eso están acostumbrados están haciendo los extranjeros, ¿ah? Y por eso la Policía Nacional ha capturado a 11 presuntos extorsionadores extranjeros, como les decía, ¿no? Que se dedican a los préstamos gota a gota. ¿Ah? Gota a gota se formó el mar, mi estimado Javier. Gota a gota son los chorros de agua. Gota a gota es finalmente los huaicos, los desbordes. Bueno, en este caso es igual, gota a gota tu deuda va creciendo y tu deuda es impagable finalmente. Así que la Policía Nacional está capturando, amigos, pero ¿cuántos aparecen? Pues cada vez más prestamistas y el problema somos nosotros. Porque aceptan chistas pero kaikunaqa manan sumaq intención nisqawanchu chayamushanku, sino sumaq chayta qapirusunkiku yastaña qolqita qapikachisunkiku chaymanta qatikachaysunkiku maykunatraqa y te van a perseguir por todo sitio, hasta te van a asesinar. Ese es un problema de esto. Entonces, ya el día de ayer se ha dado a conocer, por ejemplo, esta captura de 11 presuntos extorsionadores, ¿no es cierto? Todos ellos casi son todos, 4 venezolanos y 7 colombianos. Son los colombianos famosos capitalistas que han venido a traer y te prestan, ¿ah? Te he puesto, ¿cuánto quieres? ¿500? ¿1000? ¿Cuánto quieres? Entonces fácilmente a los necesitados los agarran pues y al final tu deuda se vuelve impagable. 6 de la mañana 53 minutos. Amigos oyentes, estos y otros temas vamos a abordar en la edición correspondiente a hoy, 10 de abril, en el informativo Guillaricui. Amigos oyentes, vamos rápidamente a revisar la frase de la semana. El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el valor para continuar. ¿Ah? Qué bonito, ¿ah? Esto refuerza, amigos, atención, nuestras ganas de hacer las cosas. Repito, el éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el valor para continuar. A nivel nacional, 6 de la mañana ya con 54 minutos, vamos a revisar la historia. Un día como hoy, en el año de 1822, el Congreso dispone que el pueblo de Magdalena se denominara Pueblo Libre. En 1880, la escuadra chilena al mando del almirante Galvarino Riveros bloquea el puerto del Callao. En el año de 1948 muere en Lima el gumetre afroperuano Alberto Medina Cecilia, héroe naval y sobreviviente de la dotación del Monitor Huáscar. En 1981 llega a Lima restaurada el acta de la Declaración de la Independencia Nacional del 13 de julio de 1821. En el año de 1989 muere el compositor Víctor Correa Márquez. Entre sus composiciones destacan los vales Mi última duda, Amarga verdad, Petita, Sin tu amor y La polca, y también La gitanilla. Caeje Pachayapi llaqtamasikuna 2016 pi kunan punchojina yoyarikun
A ver, ¿qué se recuerda, amigos? Se lleva a cabo la primera vuelta de las elecciones generales, en la cual pasaron a la segunda vuelta la gran Keiko Fujimori, entre comillas digo gran, y Pedro Pablo Kuczynski, amigos. En el año 2018, un día como hoy, amigos oyentes, el presidente y fundador de Facebook, usted lo conoce, Guillermo, sí. Mark Zuckerberg, pide perdón ante el Senado de Estados Unidos por la filtración de datos de los usuarios. 6 de la mañana con 57 minutos. Vamos a revisar los principales titulares en el informativo Willaricui. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Sohta horas, piscachunca, sohta yo peinimpiña, guayajecuna, panaicuna, informativo, Willaricui, con un punchopag, lunes 10 de abril del 2023, amigos. Titulares, atención amigos, Municipalidad Distrital de Akira, a través del área técnico municipal como oficina encargada de la prestación de servicios de saneamiento del ámbito urbano, hace de conocimiento a la población en general que el pago de recibos de agua correspondiente al mes de marzo tendrá una prórroga hasta el 15 de abril del presente año, amigos, toda vez que por falta de personal y las diferentes emergencias que se suscitaron, se tuvo retrasos en el reparto de los recibos. 6 de la mañana con 57 minutos. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Akira, a través del área técnica municipal, invita al tercer taller de fortalecimiento de capacidades a organizaciones comunales prestadoras de servicio de saneamiento JAS Akira 2023 para el martes 11 de abril y miércoles 12 de abril en el Salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Akira desde las 9 de la mañana. Más noticias, amigos, atención, 6 de la mañana 58 minutos. Autoridades y organizaciones sociales de la provincia de Cotabambas, Tambobamba, con éxito vienen realizando las gestiones correspondientes para la próxima convocatoria a examen de admisión para la Escuela Académica de Ingeniería Civil, sede Cotabambas, que se llevará a cabo en el mes de agosto correspondiente al semestre 2023-2. Qué buena noticia, amigos oyentes, dado que en la actualidad vienen construyendo modernas infraestructuras para ambas escuelas y sus laboratorios modernos son parte de este proyecto con más de 40 millones de soles como recurso que el año 2020 Ingeniería Civil sede Cotabambas fue destinada por decisión de autoridades universitarias de ese entonces para conseguir el licenciamiento de la UNAMBA. Más noticias, amigos, 6 de la mañana 59 minutos, Sohta horas, Piscachunca es con Yopainimpiña, Guayajecuna, Panaicuna. Cientos de feligreses participaron en peregrinación al santuario del Señor Justo Juez de Illanya. Desde las primeras horas del Viernes Santo, santuario fue visitado por gran multitud de creyentes procedentes de toda la región y extranjero, amigos. ¿Usted fue a este santuario, Guillermo? Ari, Illanya tarira ne huera jocha tiempo pia, ñoga jaika batañareke. Tiempo pero cha erejkunak antes jasainan karan. Pingring Chaya ya estaña chasque con jalatiga sus ritama mi caran. Ah, sí. Ritama talinto wataroico huascateina que roaroico y me nanin con chetaja se nata tinco huascateina oraron que se imparon eso sí. Ajá. Alinchata janto es sangre. Se imparon con ritamata huascateina cama. Chay wangri que latiga eso chay pa mireranco pase escucha sapa chicara y coreki. Por otra parte, policía reportado como desaparecido es ubicado en el Brain con disparo de bala en la pierna. Con herida de bala fue trasladado por conductor de motocar desde el poblado de Pichivilca hasta la sede de la base antidrogas ubicado en la localidad de Palmapampa, en el distrito de Samugari, provincia La Mar, en Ayacucho. 7 en punto de la mañana en todo el Perú, amigos. Atención, 7 en punto de la mañana. Efectivos de la Unidad de Protección e Investigación de Robo de Vehículos de Andahuaylas, amigos. Atención.
detuvieron a 3 integrantes de la banda Los Electricistas de Sicuani, cuando sustraían autopartes, amigos, de un vehículo. ¿Por qué les llamarían así? Atención, esto es en Andahuaylas, y ahí les han agarrado a esta banda Los Electricistas de Sicuani. Manacha. Más información, amigos oyentes. En intervención coordinada entre personal de serenazgo y efectivos policiales de la comisaría de San Jerónimo, capturaron a Alcides Velázquez Rodríguez, de 22 años, acusado de asaltar con arma de fuego a una mujer de 30 años para robarle su monedero celular. Cenan 7:07 de la mañana con 1 minuto. Un gran abrazo a mis amigos de Chojeja, con Chojeja tiramos. Vamos con más noticias, amigos. Atención, Yactamasicona. Una mujer murió durante una peregrinación en Cusco tras ser impactada por un rayo. Ocurrió en la ciudad de Sicuani, provincia de Canchis, cuando caminaba hacia el cerro Jururo, confirmó la región policial de Cusco. Ya que Yactamasicona, Ricky, justamente para el amanecer del Viernes Santo se hace una peregrinación en el Cerro Jururo, que también es tradicional, amigos oyentes. Caro, alto, alto. Será más o menos como el Malmanya. Más o menos, lógicamente que la ubicación está un poco más baja, ¿no? Pero la altura casi estamos cerca ahí. Chaquillaperic, Sicuani, Yactamandaric, Porin, Chaquiperic, Carrota por ahí con Enrique. Y más que pasar y cayó. Corazón, algo falló. No. Impactó por un rayo. Cayó Enrique Guaracochi Guillermo. Tacao. Y como es natural, ¿no? En este temporal, como hay precipitación pluvial acompañado de granizo, incluso de tormenta eléctrica, pues bueno, ahí está, amigos oyentes, la consecuencia. Porque ahora está en Guillermo, llevamos este aparato, ¿no? El celular tapiocos para grabaicos para filmar, para por y bueno. Ahí también, amigos oyentes, mucho cuidado. Más información en Arequipa. Intervienen oficinas del gobierno regional de Arequipa por presuntos actos de corrupción. La Fiscalía investiga un presunto direccionamiento de la compra de autopartes, reparación y mantenimiento de vehículos de la institución a una empresa vinculada con altos funcionarios de la municipalidad y del gobierno regional. Cáncer, corrupción. 7 de la mañana con 3 minutos, amigos. 7 de la mañana con 3 minutos. Mientras tanto, en Ayacucho, con gran regocijo, centenares de ayacuchanos acompañaron al Señor de Resurrección, donde no hubo consumo de alcohol, y se cambiaron las reglas para cargadores de landa, que fue por miles de feligreses. Y bueno, ahí, por ejemplo, Guillermo, se ha podido apreciar que los feligreses, pues bueno, están haciendo todo el esfuerzo para cargar esta inmensa anda, ¿no? Ya sacon yajas. Y para mover, por ejemplo, el anda se hace un conteo, Guillermo, desde 10, 9, 8, 3, 2, 1. Y el conteo lo hace toda la población, Guillermo, todos los participantes. Izquierda, derecha, y es sorprendente. Pero también ahí va, Guillermo, el tema, ¿no? De la otra actividad que te contaba, ¿no? Que bueno, en esta procesión, pues bueno, se ha tratado de que no haya bebidas alcohólicas, pero en otra actividad también, ahí mismo en Ayacucho, pues bueno, ahí es donde se ha desbordado el alcohol. 7 de la mañana con 4 minutos en Puno, reabren la comisaría de Macusani. Dependencia policial funcionará transitoriamente en ambientes de la Municipalidad Provincial de Carabaya. Como se recuerda, el local donde funcionaba la comisaría de Macusani sufrió un atentado en enero de este año por parte de un grupo de personas durante las manifestaciones registradas en esta región. 7 de la mañana con 5 minutos, amigos, noticias. Vamos al ámbito nacional, amigos. 7 de la mañana con 5 minutos, amigos. El ministro de Economía, amigos, atención, dijo que no es verdad que no haya recursos
ni apoyo del gobierno central para Piura. El titular, en este caso Alex Contreras, atribuyó la deficiencia en la respuesta a la emergencia climática a falta de capacidad de las autoridades locales y regionales en la ejecución del gasto destinado para estas contingencias. No hay capacidad. Mientras tanto, amigos oyentes, ningún alcalde le cree. Así le dijo el gobernador de Piura a Dina Boluarte por promesas en emergencia. El gobernador Luis Neira cuestionó que la presidenta Dina Boluarte no oficialice las promesas en Piura tras las intensas lluvias en esta región. Vamos con más noticias, amigos. PROMPERÚ estimó que turismo en Semana Santa generó un movimiento económico de 107 millones de dólares. Claricia Tirado Díaz, directora de promoción del turismo de PROMPERÚ, señaló que más de 1 millón de personas viajaron por todo el país durante el feriado largo por Semana Santa como parte de la reactivación del turismo. 7 de la mañana con 6 minutos, más información en el plano nacional. Congresista Katy Ugarte es denunciada por recortar sueldo a sus trabajadores. Los trabajadores del despacho de Katy Ugarte entregaban entre 300 y 400 soles como aporte voluntario. El dinero fue usado para mejorar la imagen de la congresista, de la parlamentaria de la región de Cusco. Ay, mira, más noticias, 7 de la mañana, 6 minutos, amigos. Maritza Sánchez, ¿quién es Maritza Sánchez? Ex asistente de Dina Boluarte, ex secretaria de Dina Boluarte, deberá declarar hoy lunes ante la fiscalía, amigos. Ella fue citada como testigo en la investigación fiscal a la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones públicas. Esto ya está, pues sea prácticamente una ley una ley informal en el que uno ya durante la campaña, recoge cuántas donaciones y ya pantas utilizan ya bolsillo es un gran negocio, pues es como un alquiler de vientre. Bueno, ya estamos con una ponchame de marenja que ex secretaria de Dina Boluarte, Jaicatan Jorgeta Chasquiran, Picunamantan Chasquiran, Maimantak Churan y Maimanato una panecula. 7 de la mañana con 7 minutos, más información, amigos oyentes. Procuraduría Anticorrupción contrató a joven sin experiencia que estaría vinculado al jefe de la institución. Katy Portugal Ceballos percibe un sueldo de 35,000 soles pese a ser bachiller en administración y no tener conocimiento de derecho ni experiencia en el Estado para trabajar en la Procuraduría. 7 de la mañana con 8 minutos, amigos. Atención, el español, dicen uno, otro dicen el gringo, así le decía, ¿no? El español, el gringo que gozaba de entera confianza de Pedro Castillo, expresidente de la República, ha rechazado y ha apelado la resolución judicial que le ordena su impedimento de salida del país por 36 meses. Entonces, miren, amigos, escuchen muy bien, ha apelado la resolución judicial que ordena su impedimento de salida del país por 36 meses. El Poder Judicial aceptó el pedido de la Fiscalía para dictar 36 meses de impedimento de salida del país para el español, pero la defensa del gringo, atención, la defensa legal del gringo, quiere que se levante la medida. Entonces, ¿con qué intenciones? Quien no la debe, no la teme, ni encotaje. Entonces, ¿para qué rechaza tranquilamente? Si no tiene intenciones de fugar, no tiene por qué decir nada, o sea, simplemente quedarse. 7 de la mañana con 9 minutos. Más noticias, Javier. COVID-19, amigos oyentes. MINSA señala que personas con 3 dosis pueden recibir la vacuna bivalente. La dirección ejecutiva del MINSA, María Elena Martínez, confirmó que en las últimas semanas se ha registrado un incremento de casos de COVID-19 con variantes que son un poco más contagiosas que la anterior.
Nos vamos con más noticias. Atención amigos, atención, luego de haberse registrado un asesinato por parte de un limpiaparabrisas contra una conductora. Atención, hoy el Consejo de Lima verá ordenanza para prohibir a limpiaparabrisas. Así lo anunció el alcalde Rafael López Aliaga. Amigos, atención, el alcalde de Lima saludó a disposición del alcalde de Surco para prohibir a los limpiaparabrisas e indicó que el Consejo Metropolitano verá este tema el próximo viernes 14 de abril y reforzará esa medida, porque usted anda con su carrito, mi estimado Javiercito, en todas las esquinas le quieren limpiar. En una esquina le limpian, en la otra esquina, señor, se lo limpio, también quieren, y si no, te agreden, 7 de la mañana con 10 minutos en el informativo Guillaricuy. Vamos a revisar los titulares en el plano internacional. El Papa Francisco ruega por la paz en Ucrania y Jerusalén. En su mensaje de Pascua, la guerra de Ucrania volvió a centrar este domingo de resurrección el mensaje de Papa Francisco, quien en su bendición Urbe et Orbi pidió ayuda al amado pueblo ucraniano, luz sobre el pueblo ruso, y se mostró preocupado por el recrudecimiento de la violencia entre Israel y Palestina. Más internacionales, atención, en Argentina se registraron más de 28,000 casos de dengue y chikungunya hasta la fecha, amigos. El Ministerio de Salud argentino reportó esta cifra, amigos, ¿no es cierto?, hasta la fecha en su reciente estudio. Si no es, amigos, atención, el COVID, ahora es el dengue y la chikungunya. Más información, amigos oyentes. La policía iraní usará cámaras en lugares públicos para identificar a mujeres sin velo. Muchas mujeres de Irán han dejado de usar el obligatorio velo islámico como forma de protesta y desobediencia civil desde la muerte en septiembre de 2022 de Mahsa Amini, tras ser detenida precisamente por llevar mal puesto en este caso denominado hijab. Más noticias del ámbito internacional. Vamos a Chile. Chile aumentará en un 40% los fondos para combatir y prevenir la delincuencia. El presidente Gabriel Boric dijo que los nuevos recursos irán destinados a varias vías: reforzar el equipamiento de los cuerpos de seguridad, fortalecer la persecución penal y la investigación de delitos ya cometidos, aumentar la presencia de agentes en las calles, fiscalizar el comercio regular e irregular y, por último, mejorar el espacio público. 7 de la mañana con 13 minutos en el informativo Guillaricuy. Amigos oyentes, revisamos las notas deportivas. Arrancamos con Alianza Lima, sigue de líder, nuevamente ganó. Los blanquiazules ganaron 1-0 a Alianza Atlético en la Liga 1. Alianza Lima tuvo una gran victoria como visitante y sigue como único líder del torneo Apertura. 7 de la mañana con 13 minutos, amigos. Guayajeche, Panachay, Micay, Micaysan, informativa, Huillarico y deportivas, titulares. Y Paolo Guerrero, amigos, está más vigente que nunca, dicen, a sus 40 años. 39 hecho. 40 años. No es 40, Guillermo. 39. Si no mal recuerdo, es 37. Si no mal recuerdo. 37 o 38, está por ahí. Macho Ñariqui, pero está vigente, En la Copa Libertadores llaman al peruano inoxidable goleador. La cuenta oficial del torneo le dedicó una publicación especial al delantero del Racing por su regreso con gol luego de más de 3 años. Parece que tiene imán en los pies este señorcito, le llega la pelota y muy bien define, Muy bien. Amigos oyentes, otro tema muy interesante es el hecho de que en este caso, Paolo Guerrero ya ha hecho historia, muy aparte de que en Argentina, uno de los jugadores, digamos, veteranos con más años, ha metido la mayor cantidad de goles en esta liga.
La tabla de posiciones, por si acaso el papá también ganó, amigos oyentes. Alianza Lima se encuentra en el primer lugar con 21 puntos, le sigue Universitario de Deportes con 19 unidades. Tercer lugar, Cusco FC con 17 puntos. Cuarto lugar, Sporting Cristal con 16. Quinto lugar, Deportivo Garcilaso con 14 puntos, que está muy bien, como que se le bajó las llantas. Les sigue en el sexto puesto Alianza Atlético con 14. Puesto 7, Sport Huancayo con 14. 8, Carlos Amanuzi con 14. Deportivo Municipal también con 14 puntos, Universidad César Vallejo con 13, el ADT con 12, Universidad Técnica de Cajamarca con 12, en el puesto 13 está el papá, el Cienciano con 12 puntos, puesto 14 Atlético Grau con 11, 15 Unión Comercio con 10, puesto 16 Sport Boys con 7 unidades, 17 Melgar con 4 puntos, Guillermo. Más abajo en el puesto 18 Academia Cantolao con 3 puntos y cerrando la tabla de posiciones el Deportivo Binacional de Juliaca con tan solo 2 puntos. Oiga, yo estaba viendo ahí en la tabla de posiciones, Cusco Fútbol Club está en cuarto, ¿no? Sí, pues sí. Cuarto, tercero. Tercero, ¿ah? Y fíjate, siendo tercero, resulta que su estadio cuando juegan está casi vacío. No hay hinchas, ¿qué pasa? Bueno, no, en realidad el último partido fue el día viernes, si no mal recuerdo, estaba lleno las graderías, Guillermo, porque también están tomando una estrategia interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, el Cusco FC le dio la posibilidad para que ingresen pobladores de Saila, si no me recuerdo, de todo un distrito, ingreso totalmente gratis. Tenías que inscribirte nada más, tenías que tener tu DNI de este distrito. ¿Y qué pasó? Pues faltó campaña. Bueno, al final dio resultado, por eso se vio el estadio bastante lleno. Bueno, claro, lógicamente hay tribunas vacías. La otra, lógicamente, la gente ¿dónde quiere ingresar? A la preferencial. ¿Y desde dónde se transmite? Llena. ¿Desde dónde se transmite? ¿Desde dónde están las cámaras? Desde la preferencial, pues, Guillermo, ¿no? Entonces, claro, obviamente. Esa parte no estaba llena, entonces. Muy bien, 7 de la mañana con 16 minutos. Pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, y no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfo y por este espacio.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad, trabaja aquí en Cabuzlap, en la formación que estado de emergencia de la página, entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, desde que toman unos 90 días o más, señor. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad Desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un temblor. John Cruz de acá del distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Usted está siendo informado a través de Huillaricuy. Huillaricuy. A nivel nacional es 7 de la mañana con 23 minutos en el informativo Huillaricuy, Guayapaicona, Panaicona, Sumasponche, Cachon, Zapanco, Jniquichispa. Vamos con el desarrollo de las notas informativas y desde la Municipalidad Distrital de Akira nos comparten información. Llegaron los balones de gas a los beneficiarios de FICE con suministro. Se comunica a los beneficiarios de FICE en los cuales no han sido emitidos los recibos de luz Electrosureste, que en este caso remitimos el cronograma de entrega de vales de descuento para la compra de GLP. Hay un cronograma, Guillermo, que se va a desarrollar justamente para la entrega de estos balones de gas, lógicamente con sus vales del FICE.
Importante, che, joeje con la panecona, atención, che, cronograma chata, mate pero suma, güero, jocha, Javier. Bueno, vamos a revisar en todo caso el cronograma de entrega de vales FICE de suministro. Va a ser en nuestra región de Apurímac, en la provincia de Cotabambas, distrito de Akira, inicio de reparto a partir todavía del pasado 4, en este caso del próximo mes, va a ser, amigos oyentes, 4 de mayo de 2023, también va hasta el 7 de mayo de 2023. Hay otro cronograma de entrega de vales FICE de suministro en nuestra provincia de Cotabambas, distrito de Akira, que en este caso sí estaría iniciando el 20 de este mes y estaría concluyendo a fin de este mes. Asimismo, se podrá acceder a la publicación mediante los links que se han publicado a través de la Municipalidad Distrital de Akira. 20 de mayo, ¿no? 20 de mayo te voy a dejar con una panecona, eso en Akira. Muy bien, entonces a ver, hay que estar atentos pues, porque efectivamente ya hay una ayuda de que nos liguen los balones de gas prácticamente para los usuarios. Bueno, son usuarios que no consumen mucha energía eléctrica, que vienen sus recibos. 20 de mayo tallartamasuna que canja o senchaipi entrega con tallartamasuna que hay balones de gas. 7 de la mañana, atención, Guayjecuna Panaicuna, a las 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos con más información, amigos oyentes. A esta hora de la mañana también la Municipalidad Distrital de Akira realiza la invitación a las asociaciones a participar en el taller informativo sobre Procompite Provincial, donde va a ser en el Auditorio Municipal de Akira este martes 18 de abril a partir de las 9 de la mañana, dirigido a productores, transformadores y comercializadores en el distrito. La convocatoria lo desarrolla la Municipalidad Provincial de Cotabambas, lógicamente con la participación de las autoridades del distrito de Akira. Taller informativo de Procompite Provincial 2023. Si eres parte de una asociación o perteneces, al distrito de Akira y tienes ideas de negocio, ven y participa en el taller informativo sobre Procompite Provincial 2023, dirigido a productores, transformadores y también a comercializadores del distrito de Akira. ¿Cuándo? Porque ojo, con Procompite, si su idea de negocio, si su asociación tiene potencial, puede tener un financiamiento, digamos, considerable de este programa. ¿Cuándo va a ser? El martes 18 de abril a partir de las 9 de la mañana en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Akira. Chayqa kusan kan hallaqtamasikuna chaypin chay taller nisqa informativo willarikunqaku imaynatan hankunas presentakunaykichis chay Procompite nisqaman chaypin wayqaykuna panaykuna chaskinkichis financiamientota llaqtamasikuna. Claro, es de ambas. El financiamiento no solamente es en lo económico que el municipio te entrega, sino tú también tienes que poner una parte, y con eso, amigos, atención, poner en marcha ese proyecto tan importante que tienes. Proyecto con acá en Guayaquil y Meimana, proyecto con acá y Lactanchicunape. 7 de la mañana, 28 minutos. Atención, Guayaquil, Panaicuna, Akira, Pillactamasí, Pajarín Puncho martes y también miércoles 12, Pajarín Puncho martes. Miércoles estaban a Parecón, Jayactamasecuna, tercer taller de fortalecimiento de capacidades de organizaciones comunales, prestadores de servicios de saneamiento JAS, Akira 2023. Cheja, 9 de la mañana. Es Juan se levanta, Jayaricunja, Salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Akira. Chaypen Jayaricón, Jayactamasecuna, Pajarín Minciataon, Minciapunchaotaon, Yactamasecuna. Entonces, Renaiguichkan, atención, Yactamasecuna, área técnica municipal o Ajericamos Asunquichis, Jancunata. 7 de la mañana con 28 minutos. A esta hora de la mañana nos trasladamos hasta la capital de la provincia, distrito de Tambobamba. Aquiles Abarca, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Profesor Aquiles, si nos escucha, por favor, ¿cómo está? Muy buenos días, adelante. Muy buenos días, mis queridos amigos de Radio Surbo, y así sí se escucha nítidamente. En Tambobamba, el día viernes pasado, desde horas muy tempranas, se dirigieron muchos feligreses al Calvario
haciendo su penitencia, niños, jóvenes, adultos, hasta ancianos. El Calvario pues se encuentra a dos, estamos saliendo. Adelante, Aquiles, ¿Aló? te escuchamos, adelante. Allá decía de que el día viernes pasado se dirigieron muchos feligreses pues al Calvario haciendo su penitencia, jóvenes, adultos, hasta ancianos. Bueno, el Calvario se encuentra pues a 2 kilómetros de distancia aproximadamente del hospital hacia arriba, hacia Cerro Arriba. Se construyó pues desde el año 1995 y se ha concluido el año 2000, recién después de 5 años de sacrificio. Dirigido por el párroco Beltrán Achulle, él es grauino, bueno, todavía por entonces bastante joven el padre, y ahora ha retornado a trabajar acá a Tamobamba. Se encuentra en Tamobamba padre Beltrán. Es un párroco pues bastante inquieto, bastante trabajador, a quien nosotros le agradecemos, también le reconocemos por su sacrificio. Aquí pues tenemos que colaborar, profesores, estudiantes de primaria y de secundaria, con el traslado de materiales desde la puerta del hospital Cerro Arriba. Bueno, pues arena, cemento, agua, porque en el cerro no hay pues agua, así que desde el río de Tamobamba tenemos que trasladar también agua en poronguitos. Bueno, parecían los niños pues hormiguitas trabajadoras. Qué bonitos recuerdos, mis queridos amigos. Así que se ha hecho pues una costumbre muy bonita de salir desde las 2 de la mañana, 3 de la mañana, día viernes, hacia el Cerro Calvario. Allí se realiza pues una misa, y luego también pues en cada estación, en cada curva, es una curva no bastante cantidad, y en cada curva hay una cruz donde son responsables todas las instituciones educativas, instituciones públicas, todo, y tienen que hacer en cada cruz que está allí su alfombra, la cruz tienen que amarrar bonito con flores, adornar, ¿no? Así que todos se encargan de hacer lo mejor pues en su estación, cada institución pública, cada autoridad, cada instituciones educativas. Es una costumbre muy bonita que nos ha hecho, y ahora pues bastantes devotos van a hacer su peregrinaje pues a dicho Calvario, mis queridos amigos. Bueno, nada más sería pues mi comentario, como también por la tarde pues nuestra procesión, porque en Tamobamba todavía hay bastantes católicos, procesión Santo Sepulcro, ¿no? Se ha dado su paseo pues por diferentes calles de Tamobamba, también acompañado por los devotos pues por los católicos de Tamobamba, tamobambinos, tamobambinas, y se ve todavía nuestra fe pues acá en Tamobamba. No creo que es así igual en otros distritos, me parece, ojalá que sea así, porque está bien, nosotros respetamos a diferentes personas o como ciudadanos que pertenecen a diferentes sectas religiosas, correcto, pero nosotros mantenemos pues, claro que también como católicos creemos en nuestro Señor, que es el poderoso, nuestro Señor del Alto, así que chaikunan erajochakuna que Tamobamba llaqtanchis viernes punchawta pasareran, chay nintapuni nuqayku arita itatishmanta hapipakuyku kiriykunchata itachantispe, chaymi Calvario urquta kay Tamobamba hawan patap urqupi kashan hatun cruz anchaytan ruwaraykuripi padre Beltrán dirigijtin desde 1995 hasta 2000 chayqa tukuykupuni nakay tariki porque mana carretera piscancho, mana uno piscancho, chayqa sacrificiota ruas pariki fainapi hina ruwaykuripi sábado, domingo,
tuku compone chay mi sumak chay patapi kashan su kapillapis kasi mana kapillapis no gruta kashan mi huk sumak urkusikichapi na ruarachin padre Beltrán Munaichata anchay mami liu yariki nakunakari kuriki católico no poririco Pulutar, pojati kurik 2 de la mañana man tepat izquierda mantang man tepatnya wakin tiga kunak wain punyusi kunak isan kutaha las 6 de la mañana 7 de la mañana kuri tohatin kumpia periki karu cengkasan chainan chailan chay wilari kami ni kay tamuwa malaktan semanta imatacho apurinong senampas. Bueno, allí mi huerajocha Aquiles chay zapa llaqtakunapri que usuchanchista ñoqanchisqa qhawaricunchis imatataq wiraqucha Aquiles abarca a ver señora Victoria imatan waykuran kay Viernes Santo chawpi punchawta imakunan costumbre waykunapaq riki Viernes Santopaq profesor Aquiles. Bueno, antes tiempo y que el que caspa ricurane mami que guay coger que chunquesqueño plato tari mijunata guay coger que chay mantat mana chay lipinte mijun chay gari chicote cae sí que tohates pa tu kunai que chay pa chica chicalian servicio nai que bueno señora kunan ari sokta platulatan ruarum punetag sokta platulatan bueno uruslava chenskanko fundamantari que kholacho khulun semanta sumak miskilan je uruslava te manta na kalyan thriki kharachelyantin funda ikunira khabasmanta rokhrunin kun kaype sumak chikchipakunayo kharachelyantin papateo imaymanateo churanco hasta leche tema te sumaja luximen jay platupas jay rohruta rualanta te manta rikte sopa te bueno li por mi unania sopa de machas imakuna te jay kuna ina man guston no kam altura runaman rikte jay kunata jay manta ka nakuna durus kula skanda ya tru na pescado na frito tapska rikte rualam kutuchonyo ay kuchayo ta lisas kuchayo ta y me manachete cocinando miski cosas triki guisado duras guisado arroz con leche ya te conocen bueno mi hijo pari con no captura con Guillermo te ari señora al interarme preparé un que soctante en platillataña era con Guillermo. Muchas gracias, Huerajocha. Ahora sí, que hermano lindo. Mintas, tamales, dulces, mazamorras y meimanata. Muy bien, Huerajocha, aquí les ceja añanchaycuiki, huyacamos ahí quimanta, bajericamos ahí quimanta. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, mi estimado. Así, Huejeche, Panachey, 7 de la mañana, 37 minutos. 7 de la mañana con 37 minutos en el informativo Guillarico y amigos oyentes. Parte de, digamos, de la costumbre es la preparación y elaboración de platos, digamos, típicos, ¿no? Y bueno, hay un plato, digamos, dentro del conglomerado de lo que hacemos en la región sur del país. Pues bueno, uno de ellos es el famoso saralagua, ¿no es cierto? Y aparte otro de maíz también, el tamal. Bueno, de hecho, en cada familia, en cada hogar, digamos, hay una preferencia, hay un gusto particular. 7 de la mañana con 37 minutos en el informativo Guillarico, y a esta hora de la mañana, Guillermo, nos trasladamos también a la capital de la provincia, distrito de Tambobamba, a la unidad de gestión educativa local de la provincia de Cotabambas. Bueno, por supuesto, allá está nuestro gran amigo, el magíster Mario Chagua. Mario, tenga usted muy buenos días. Bueno, como siempre, seguramente después de una Semana Santa tan participativa, alegre y feliz, sobre todo dentro, al lado de la familia. Sí, efectivamente, muy buenos días, Guillermo, muy buenos días a todos, a todo el equipo técnico de Radio Surpo y por supuesto también a nuestra audiencia, padres de familia, estudiantes, docentes, directores de las diferentes instituciones educativas. Para ellos nuestro saludo cordial. Efectivamente, el día de hoy, ya reiniciando nuestras labores académicas, escolares en cada una de las instituciones educativas y por supuesto también después de estos días de feriado, de reflexión y por supuesto también reparador para que nuevamente retomemos nuestras labores
actividades educativas en cada una de las instituciones educativas, Guillermo. Excelente, mi estimado Mario. Luego de un feriado largo, ¿no es cierto? Bueno, volvemos nuevamente. Bueno, están preguntando, Mario, mi estimado Mario, sobre convocatorias CAS. ¿Hay algo al respecto, por favor? A ver, infórmanos. Sí, efectivamente, todavía nos han quedado plazas para profesionales en psicología, sobre todo, y también personal de mantenimiento y de servicio. Y esto estamos haciendo la convocatoria correspondiente. El día de hoy casualmente es la presentación de expedientes, el día de mañana ya la revisión, publicación, y el día viernes ya estaríamos adjudicando. En caso de los en caso de los psicólogos, la primera convocatoria no hemos tenido mucho éxito porque las exigencias, el perfil era un poquito alto, tenían que ser colegiados, tenían que ser titulados, y esto son pocos los profesionales psicólogos que tenemos con este perfil. Entonces, para esta etapa se ha bajado el perfil. Ahora ya se pueden presentar ya psicólogos, ya bachilleres, inclusive egresados. Tenemos un promedio de 5 plazas en diferentes instituciones educativas. En la sede también 2 plazas para psicólogos itinerantes. Entonces, esto sería, digamos, la primera convocatoria, y está publicado desde el día viernes todavía en la página de la UGEL. Y ya están accediendo, ya todos los usuarios ya saben ya dónde acceder y cómo presentar sus expedientes. Entonces, el día de hoy ya estamos recepcionando los expedientes. Y por otra parte, Guillermo, también quisiéramos comunicar a nuestro magisterio. Lamentablemente tenemos una sobrecarga de actividades que no nos permite atender a nuestros maestros adecuadamente en lo que es asistencia técnica. Pero la siguiente semana ya estamos empezando con asistencia técnica presencial en cada una de las sedes de los distritos. Nos estaremos desplazando a cada uno de los distritos con un equipo de especialistas de la UGEL con la finalidad de dialogar, conversar y por supuesto también de, digamos, apoyar en la planificación que ya empezaron los maestros, pero sin embargo todavía hay algunas dudas que han quedado, algunos vacíos, entonces estamos saliendo a esclarecer. Vamos a tener 2 días de asistencia técnica en cada distrito. Empezaremos por Akira y Mara el día lunes y martes, y luego nos estaremos trasladando a Cotabambas, Coyurqui y así sucesivamente. Eso sería, digamos, por el momento nuestras primeras actividades programadas para estos días, Guillermo. Bien, mi estimado, excelente. Yo creo que efectivamente es importante esta asistencia técnica que ustedes van a recorrer distrito por distrito. En este caso, sería bueno, si hay un programa, Mario, el día lunes y martes es en Akira y en Mara. En el resto, por favor, ¿está exactamente el cronograma? Sí, el día lunes y martes estamos en el distrito de Akira y Mara. Lunes y martes, 2 días va a ser en cada distrito. Miércoles y jueves estaremos si no me equivoco, estamos en Cotabambas, Coyurqui, y para luego concluir, por supuesto, con Chayoacho y Tamobamba. Bueno, esto está publicado también, ya se han cursado los oficios correspondientes. Voy a compartir con ustedes para que nos hagan el servicio de reiterar a nuestros maestros, y ya está convocado como oficio a todos y cada uno de los directores. Y por otra parte también con respecto a asistencia técnica queremos decirles a nuestros maestros, felizmente hoy en día, como comprenderás, Guillermo, ya nuestros maestros tienen todas las herramientas del caso para poder trabajar en lo que es planificación. Esto no es ninguna novedad de esta asistencia técnica, toda vez de que estas asistencias técnicas del Ministerio de Educación, de la Dirección Regional de Educación, ya se han dado oportunamente y se vienen dando permanentemente. Hay cursos en el CIFOTS, es la plataforma donde acceden los maestros, en Perú Educa, y otras plataformas donde se están ofreciendo cursos diversos para diferentes maestros en diferentes temáticas. Entonces, esto es permanente. De esto sí tenemos que, de alguna manera, agradecer a la tecnología que nos permite acceder a estos espacios, Guillermo. Perfecto, profesor Mario. Una consulta más en relación al tema educativo. Todavía o a la fecha ya tenemos, digamos, la información en relación a lo que viene a ser el proceso de matrículas de los estudiantes. ¿Se está logrando, digamos, que todos los estudiantes, valga la redundancia, estén estudiando en sus diferentes instituciones educativas?
Sí, definitivamente están. El problema es de que lamentablemente nuestros directores en buen porcentaje todavía no están subiendo al sistema hacia aquí el proceso de matrícula. Es importante que suban y aprovecho la oportunidad para poder indicar a los maestros, decirles que por favor tienen que subir al sistema. El día 15 es el corte, del primer corte que se tiene que dar y hasta el día 15 tenemos que subir sí o sí. O sea, esta semana tenemos que terminar de subir al sistema nuestro proceso de matrícula. Claro que continúa todavía la matrícula, los traslados y todas cosas durante el año, pero la matrícula en sí tiene que subirse. ¿Por qué? Porque tenemos que estar enterados cuánto es nuestra demanda, qué necesidades tenemos, o sea, con precisión. Pues porque nosotros recibimos casi diario delegaciones de padres de familia, delegaciones de comunidades, de directores así en las sedes de la institución, solicitando incremento de docente. Pero nosotros no podemos hacer cálculos, digamos, al tanteo, decir, bueno, ya pues necesitarán, no. Tenemos que, acudir a la fuente, que es en este caso el sistema, para poder verificar cuántos alumnos tiene matriculados oficialmente. Entonces, importante para que nosotros hagamos las gestiones también, como comprenderás también, Guillermo, Javier. Lamentablemente, cuando nosotros también vamos al ministerio, porque la semana anterior el equipo técnico de la UGEL, encabezado por nuestro director de la UGEL, ha estado en Lima gestionando presupuesto e incremento de plazas. Pero en Lima el ministerio inmediatamente acude al sistema, dice, bueno, a ver, vamos a ver el sistema. Pero si el director o de una institución educativa no ha subido al sistema las matrículas, entonces mal podemos hacer en estar reclamando si tenemos demanda o no tenemos demanda de incremento de personal docente. Entonces, importantísimo de que se tenga que subir al sistema la matrícula. Suban, por favor, señores directores. Si tienen algún problema, necesariamente tienen que acudir a los especialistas. Nosotros en la UGEL tenemos un siagista que está apoyando a los docentes y por consiguiente no hay ningún problema al respecto. Mario, Kaipi, a ver, mensaje chat apachicamon como WhatsApp nisqapita por Ecushanco. Sobre todo, bueno, es importante, dice acá, profesor, para personal de mantenimiento y servicio, ¿puede ir una persona que tiene 5º año secundaria? Definitivamente, porque el perfil básico es 5º año de educación secundaria para personal de mantenimiento y de vigilancia. El problema es lo siguiente, hay que ser realistas también en esto. Lamentablemente se están presentando este personal con estudios técnicos o con algunas experiencias así. Entonces, como comprenderán, lamentablemente se tiene que rankear, se tiene que tomar en consideración algunos aspectos que consideran la capacitación del personal que tiene que trabajar, ¿no? Y también lamentamos este hecho, también no es nuestra culpa, ¿no? Nosotros no ponemos el sueldo, sino es el sistema el que pone así, ¿no? Lamentablemente empieza. Y lamentablemente nosotros no podemos hacer nada al respecto porque así está establecido en la norma. Bueno, es una preocupación, en verdad, como usted dice, no es responsabilidad de ustedes, sino que así viene ya con un monto fijado. Mario, muchísimas gracias por esa información, como siempre estamos a tu disposición y gracias por participar con nosotros, sobre todo con estas informaciones. Sí, muchísimas gracias a ustedes también, siempre ustedes portadores, nuestros grandes aliados para poder llegar a nuestros maestros y maestras y decirles a nuestros directores, a nuestros profesores, el día de hoy que estamos retomando nuestras labores, por favor, colegas, hay que asumir con mucha responsabilidad. Nuestras niñas y niños necesitan de nosotros, de nuestra presencia, de nuestro apoyo. En todo caso, mucha suerte y felicidades. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. De igual manera, muchas gracias, profesor Mario. Chao, amigos, desde la UGEL, 7 de la mañana con 48 minutos. Hanches horas, Tabachón, Capoza, Río Paine, Piña. Siete de la mañana con 48 minutos en el informativo Guillarico, y a esta hora de la mañana desde el Senami tenemos importante información. Aviso, entre el lunes 10 y el miércoles 12 de abril se presentarán precipitaciones de nieve, granizo, agua, nieve y lluvia de moderada a extrema intensidad en la costa norte y también en la sierra.
Llaqtamasikuuna wayqiykuna panaykuna willariku charimushanriki senaminas qamanta. El nivel de peligro es rojo. El Senami informa que entre el lunes 10 al miércoles 12 de abril se presentarán precipitaciones de nieve, granizo, aguanieve y lluvia de moderada a extrema intensidad en la costa norte y también en la sierra. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Y mucha atención, ¿cuáles son las localidades afectadas? Guillermo, si nos ayuda, por favor, ¿qué sectores, qué regiones van a ser afectadas con estas precipitaciones pluviales? Atención, Uyarich, Llaqtamasikuuna, Apurimaq suyun kaypi listapi kashan, Apurimaq suyo. Y en Llaqtamasikuuna también está Arequipa, Picona Moyunchi, a ver, Ayacucho, Cusco, Chaymanta kashan Llaqtamasikuuna, Huancavelica, Junín, La Libertad. Chaymanta en el norte también está Cajamarca, está Ancash, está Amazonas, Lambayeque, la Sierra de Lima también, atención amigos, parte de la Lima metropolitana también, Pasco, Piura, por supuesto, Puno en el sur, Tumbes en el norte, Guayajegona, Panegona, la parte sierra sobre todo, está bien marcada, así que entonces desde hoy día, ¿no? Sí, a partir de hoy día el Senami informa en su aviso meteorológico número 73, nivel de peligro rojo, precipitaciones en la costa y sierra de lluvia, granizo, ráfagas de viento, descargas eléctricas. El día, digamos, con más consideración es el día martes 11 de abril, reiteramos. Departamentos afectados: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Puno, Jinayataq, Tumbes. Yapancuna Mantaja, Huerajocha, Javier, más peligro que hacen Tumbes Suyuta. Sí, pues. Tumbes Suyuta, Pucapi, Cashan, Tumbes, Pajarin, martes, miércoles, estaban Pucapi, Cashan, peligroso, hermanos, Guayajegona, Panayuna. Cheja, Yactamase, atención, Parantin, Guairantin, Chichintin, y mi mana, Yactamase, atención. Cheja, Yactamase, Apurimac, Suyunchispi, y Nayata, Cuscupi, Punupi, Yactamase, Huancavelica, Ayacucho, Tocoica y Sierra, Nesgata, Yactamase, Chayamunja, Cheja, Kunangman, Tapacha, Javaricos, un Chayta, Ayinta, Yactamase. 7 de la mañana con 51 minutos en el informativo Guillarico. Y amigos oyentes, les recordamos que también usted puede enviar su comentario a transmisión de Facebook, también en nuestro WhatsApp, el 974. Le recordamos que también 2420 Chiperiqui, Guaracoche, Guillermo Jaramas Canches, Ñariqui, Pananches, Aide Quispe dice lo siguiente: buenos días, Radio Surfuy, siempre en sintonía en el distrito de Cotabambas. Aide Quispe dice saludos a la familia Quispe Guamaní. Cotabambas, Pichariqui, Paicono, Guillermo Sánchez. Eliosa nos dice una bonita semana de reflexión en el distrito de Akira. También Lucía Vargas. ¿Qué nos dice? Señores Radio Surfuy, le escuchamos toda la comunidad de Tambulla. Saludos para todas las familias. Un abrazo, Lucita, para ti también. Gracias. Ahí están los comentarios a través de transmisión de Facebook. Amigos oyentes, más información en el plano nacional. Ministro de Educación dice lo siguiente: abandono de la educación no tiene perdón. Colegios parecen bombardeados. El ministro de Educación, Óscar Becerra, lamentó el abandono de la educación durante décadas por parte de las gestiones anteriores. Ojo, esto es responsabilidad de las anteriores gestiones y algo tiene que hacer este gobierno de la señora Dina Boluarte. Durante la visita a un colegio en Chancay, el ministro de Educación, Óscar Becerra, dijo lamentar que anteriores gestiones hayan abandonado a la educación durante décadas, ya que existen colegios que incluso parecen bombardeados. Por ello, anunció la construcción de escuelas a nivel nacional para así poder aportar con la infraestructura educativa que llega a 152.000 millones de soles. El abandono de la educación durante décadas realmente no tiene perdón, dice amigos. Atención, tenemos en infraestructura una brecha de 152.000 millones de soles. Asimismo dijo que ahora, por decisión de la presidenta constitucional de la República, Dina Boluarte, hemos decidido que eso tiene que cambiar, que tenemos que empezar a caminar en la dirección correcta para empezar a reducir esa brecha.
Ojalá Chareki le den una mirada. Es cierto, Guillermo, que todos los sectores necesitan atención. Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud en nuestra provincia. Hay Tucucón, hospital con centro de salud, distrito Cotabambas, hay Tambobamba, Llactape, Callaricón, Garique, hospital. Necesidades que tienen que ser atendidos, como el tema de trabajo y otros más, como el tema de saneamiento básico, Guillermo. Bueno, así está la situación, amigos. Nos escriben, amigos, atención, un abrazo a Pedro Comunica, así se hace llamar, Pedro Comunica. Es importante, dice, es importante la atención de psicólogos a las familias y estudiantes para una orientación, dado que de acuerdo a las noticias se presentan suicidios más de jóvenes, llamado para los padres siempre estar atentos a la salud psicológica de los hijos, porque las fiestas y el alcohol distraen a los padres. Muy bien, don Pedro Comunica. Bueno, ahí está. Le vuelvo a repetir, estamos a través de transmisión de Facebook, su comentario, su opinión por este medio. El profesor Clever Segarra a través de WhatsApp, Guillermo, si revisamos el WhatsApp, nos dice el licenciado Guillermo Javier, previo un saludo afectuoso, le reenvío el oficio que antecede donde la DREA Apurímac dispone que las instituciones educativas de educación básica del ámbito de la región Apurímac, el día 19 del presente, llevaremos a fe, dice, el acto de juramentación de los brigadieres y policías escolares. A ver si tenemos el documento, Guillermo, en la parte resolutiva. Vamos a ver, amigos, atención, dice, tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlo muy cordialmente y a la vez comunicarles que por conmemorarse en este caso, centésimo 50º aniversario, 150 aniversario de la región Apurímac, se tiene programado actividades culturales que promueven identidad, conciencia cívica e histórica, y de acuerdo a la dirección bisectorial 01-2023 Frente Policial Apu-DREA, DIPOCON, se establecen normas y procedimientos para la organización y funcionamiento de la policía escolar y las brigadas de autoprotección escolar en la región Apurímac 2023, motivo por el que se comunica la reprogramación de la juramentación de la policía escolar a nivel del ámbito de la UGEL Cotabambas para el día miércoles 19 del presente a horas 9 de la mañana. Para esta actividad, la totalidad de las instituciones educativas de nivel primaria y secundaria dispondrán la conformidad al anexo 1 de la directiva en mención, la selección de los alumnos para que se desempeñen en el cargo de brigadieres y policía escolar, y brindarán todas las facilidades a los instructores de la Policía Nacional para el normal desempeño y desarrollo de las actividades. Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima personal, y lo firma ahí el director de la UGEL Cotabambas, profesor magíster, también es periodista, Omar Cárdenas. Bueno, en todo caso, para la juramentación de la policía escolar, brigadier Paiconap, 19 del presente mes, 9 de la mañana. 7 de la mañana con 57 minutos. Muchas gracias, profesor Clever Segarra, desde el distrito de Akira. Más información, amigos oyentes, en el plano nacional. Y manebacha, Guaracoche, Guillermo Rica. Y mataнаja, Nisharanki, y man sueldo, y man espaneki. Y minatan remaramen mocha sueldos. Mocha sueldos, con Enrique, congresistas, mocha sueldo con acá, Enrique. La congresista Katy Ugarte es denunciada por recortar sueldos a sus trabajadores. Los trabajadores del despacho de la señora Katy Ugarte entregaban entre 300 a 400 soles como aporte voluntario en dinero. Bueno, este dinero era usado para mejorar la imagen de la congresista cusqueña. Trabajadores y asesores que laboran para la congresista Katy Ugarte sufrieron el recorte de sus sueldos, según un reporte dominical de un canal de televisión.
el dinero fue destinado a pagar publicaciones, amigos, en medios de comunicación que mejoren la imagen de la parlamentaria en la región Cusco. Bueno, en el reportaje se han mostrado conversaciones entre los trabajadores donde revelan que los contratos como personal técnico del despacho entregaban 300 soles a los asesores, 400 cada uno, dice, ya está más con 400 soles. Bueno, pero dice, así no, dicen, me parece injusto trabajar, de esas conversaciones, dicen, me parece injusto trabajar, producir, soportar, encima salir tarde para que nos tengan que pedir siquiera, para que nos tengan que pedir siquiera un sol, cuando la congresista tiene un fondo por función de representación, señaló uno de los trabajadores en el chat. En total se recaudaba 2.000 soles para dicha finalidad. Manan paimantaja, casi a mis gastos de representación, que paiman junco, zapaquillan poner que cuscumantata seja. Entonces, paimanja joshanco, pero en allá manea lleva contentacho, señora congresista. Cuscumaila, Cuscumanta chévere, señora Chari. Cuscumanta rique, guaracochacona. Wilber Felices Villafuerte, hombre de confianza para Katy Ugarte, recibía el dinero para pagar las publicaciones en la prensa cusqueña. El citado programa mostró el comprobante de una transferencia bancaria que uno de los trabajadores de la congresista realizó a esta persona por 1.300 soles en diciembre del mes. 8 en punto de la mañana. Yo ya te que 8 en punto, Veracocha, Javier. 8 en punto de la mañana, por favor, don Guillermo Richarte, cumpla con su labor. Están solicitando ya las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Bueno, hablando un poco más sobre este tema, el asesor principal de Ugarte, Roger Torres Pando, confirmó al Dominical sobre los montos de dinero que cada trabajador entregaba, según él, de manera voluntaria, pero aclaró que jamás ha sido descuentos. Sin embargo, en los chats conseguidos por el programa se evidencia que los trabajadores sí estaban incómodos con la situación. En un comunicado, Yuri González, quien trabaja hasta septiembre del año pasado en el despacho de Ugarte, comentó que él propuso la colecta voluntaria como parte de su estrategia comunicacional, pero Manuel Navarro, su predecesor, afirmó que solo obedecería a las órdenes del asesor principal de la congresista Ugarte. La congresista y exministra de la Mujer no se ha pronunciado al respecto de esta grave acusación. Ella actualmente es una legisladora no agrupada, es decir, no se encuentra integrando una bancada en el Parlamento de la República. Ahora, amigos oyentes, la pregunta es, ¿no? Pitaj, Maikenta Jariki, que denunciata Jorcomo Yachtamase con Ariki, Congresocho, Presidencia Mantacho, Rica, Maiken ministro que denuncia Tariki Keita Rijorichin, a ver, vuelvo a decirle, pues bueno, el único que hace su trabajo y investiga, pues bueno, es la prensa, amigos oyentes. Si no fuera por la prensa, Manae Keita Kayacha son mancho y sería un acto, digamos, de normalidad, Rica. 300 sols, 400 sols, zapaquilla, Ricky, chustearapongo, Ricky, Naconata, Rica, que hay llancapa cojunata riki congresista que señora Katy Ugarte Paipa llancapa cuscangunamán. 8 de la mañana con 2 minutos en el informativo Guillarico y Guillermo, ya estamos con la comunicación telefónica. Vamos en todo caso a recibir la comunicación telefónica con Liz Aldívar para revisar las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Guillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 3 minutos. Liz Aldívar con las portadas. Liz, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Te escuchamos, Liz, adelante. Buenos días, Javier, buenos días, Guillermo, buenos días a todos nuestros oyentes en este inicio de semana, ya lunes
10 de abril de 2023. Saludos para todos nuestros amigos en toda la provincia de Cotabambas, Grauchum, Vivilcas, Paruro, Anta y hasta donde lleguen las ondas de Radio Surf. Y rapidísimo, nos vamos con la lectura de los principales diarios de circulación regional y empezamos como de costumbre con el diario El Pregón, el diario de nuestra región de Apurímac. Y en su portada principal ponen pues la fotografía de un féretro y dice, ¿no?, entre su titular principal, reconocieron su labor como director del hospital en el año 2016. Despiden al médico Noé, ponen en su titular. Fue atacado cobardemente, amigos y compañeros de trabajo manifestaron el profundo pesar que significa esta pérdida y dieron el último adiós al médico Noé Altamirano Rojas en el hospital de Andahuaylas, lugar que fue su segunda familia, recordando sus virtudes como persona y profesional. Una pena y una pérdida pues de un profesional médico en nuestra región. Asimismo, nos trae el pregón en esta mañana, se daba, dice, a la fuga hacia Cusco, capturan a joven acusado de ultrajar menor en barbería. Asimismo, otro titular que nos dice, en esta mañana el pregón, chofer de mototaxi lo trasladó al policía reportado como desaparecido, quien es ubicado en el Brain con disparo de bala en la pierna. Nos vamos con otro diario, el diario El Chasqui, que ha actualizado ya para hoy lunes 10 de abril en su titular principal. En Abancay y Tamburco, con actividades litúrgicas, familias visitaron iglesia de Ilianya. En la parte superior, entre otros titulares, alertan brote de influenza H1N1 en varias instituciones educativas en la región de Apurímac. Preocupación, hay que abrigar a nuestros hijos. Otro titular, protagonizaron incidentes tras borrachera en la avenida Arenas, habla de la ciudad de Abancay. En Andahuaylas, policía intervino a banda, los electricistas de Sicuania, llamados ellos. Así están los diarios de circulación de nuestra región. Ahora sí, nos vamos a la región vecina, la región de Cusco, y en su diario, el diario El Cusco, dice, terrible desinterés de autoridades del país para adoptar medidas de contingencia a favor del pueblo. Solo el 1% de advertencias por lluvias fueron atendidas. Comunicaciones fueron enviadas a ministros, gobernadores, alcaldes provinciales, distritales, así como a congresistas, y no adoptaron decisiones. En septiembre y diciembre pasado se advirtió al país sobre las lluvias intensas y la sequía, pero ni autoridades los salientes ni los entrantes implementaron medidas para enfrentar riesgo, y efectivamente eso ha sido pues clarísimo, ¿no? Se notó. Por otro lado, diario El Cusco, Defensoría del Pueblo realiza labor de fiscalización en Cusco, mínima atención a salud y educación en los distritos de Paucartambo. Otros titulares, Huancha que inicia séptima obra y en los próximos días serán, dice, entregados 3 kilómetros de recapeo, esto en la urbanización La Florida. Otro diario, el diario El Sol, no lo ha actualizado todavía aún, y nos vamos a la región de Arequipa con el diario El Correo, que dice en su titular principal, asaltaron a cambista en Cerro Colorado. Cuidado, dice, con los pistoleros, y de hecho, pues ahí ponen una fotografía en moto, ¿no? Y de estas personas que, pues a veces arrebatan justamente a los que trabajan, a los cambistas. Delincuentes causaron 2 minutos de terror en un negocio donde apuntaron con un arma de fuego para llevarse, dice, 1,000 soles y huir con rumbo desconocido. Cámara de seguridad grabó todo el incidente. Asimismo, el Correo de la región de Arequipa, Melgar sigue sin saborear la victoria en torneo Apertura. Mientras tanto,
COER y la Municipalidad Provincial de Arequipa con bajo gastos, dice, para atender emergencias. Nos vamos ahora sí, rapidísimo con la lectura, siendo 8 de la mañana con 8 minutos, los diarios de circulación nacional y empezamos con Expreso, que nos trae en su principal titular para hoy, 10 de abril, tiemblan varios empresarios por la posible llegada de Alejandro Toledo. Todos están, como dirían ahí, chuchus, ¿no? Caterín Ampuero afirma que expresidente puede volverse colaborador eficaz y con ello se conocerían nuevas informaciones, incluso dice, de privados favorecidos irregularmente. Eso realmente está muy cerca en todo caso. La República, son víctimas de mafias que actúan con total impunidad. Ya son 20 dirigentes indígenas asesinados. Sicario que ingresó al domicilio del histórico defensor de derechos humanos y ambientales, Santiago Contoricón, le disparó, dice, 5 veces en Puerto Ocopa. Esto en Satipo. Santiago Contoricón era parte del Comité de Autodefensa de Puerto Ocopa, el cual se opone a los cultivos ilegales de hoja de coca y a la producción de droga. La República también, la parte superior, nos dice, sobrino de congresista retiraba dinero cerca de su casa. Más de 478,000 afiliados del sistema privado de pensiones retiraron hasta 95.5% de sus fondos. A 100 días de su gestión, alcalde López Aliaga no cumple con promesas. Pone la República en esta mañana. Nos vamos con otro diario, el diario El Comercio. ¿Qué dice? Educación es el sector con más sanciones por acoso y violencia sexual. El 67% de los 188 casos reportados se concentran, dice, en la UGEL, que suman 91 procesos, direcciones regionales, universidades y el propio Minedu. Congresista Ugarte pagaba a periodistas con sueldo de sus trabajadores, lo que justamente hace unos instantes comentaban pues Javier y Guillermo. Más información, el diario El Comercio. Surco erradicará, dice a limpiadores de lunas a raíz de los constantes actos delincuenciales. La experiencia de accesitarios de los niños en los cargos de elección popular. Más información, otro diario, siendo ya 8 de la mañana con 11 minutos, gestión. Dice en esta mañana, que trae en su titular principal, el 44% de CEO cree que su empresa crecerá menos de lo proyectado. Apenas termina el primer trimestre y los gerentes generales consultados ya se muestran, dice, pesimistas. Además indican que la economía global también afecta mucho, el 37% o algo, el 52% a sus compañías. Tercer barómetro justamente de gestión que ha hecho estas consultas. Más información, gestión, desaceleración del empleo privado se acentuará. Asimismo, empresas deberán refinanciar o cancelar bonos por 8 millones. Así dice gestión en esta mañana. Lunes 10 de abril. Otro diario, Perú 21. Perú 21, congresista de izquierda Katy Ugarte armaba bolsa para pagar prensa en Cusco y levantar su imagen, dice, a costa de sus trabajadores. Otra mochasueldos ponen ahí en titular principal Perú 21 y la fotografía de hecho de esta congresista. Comisión de Ética evalúa hoy si abren investigación a Rocío Torres, acusado de lo mismo. Por otro lado, dirigentes y excongresistas de AP piden pues sacar del Congreso a los niños.
Así dice Perú 21. Otro diario, 8 de la mañana con 13 minutos, cambia el digital. El diario El Correo en su circulación nacional. Se complica situación de Rocío Torres. Punto Final revela que retiros de la cuenta en la que se había depositado los recortes de sueldos a sus trabajadores se hicieron cerca de su casa o en Iquitos cuando ella estaba en esa ciudad. Comisión de Ética del Congreso B. Hoy este caso. Más información, Surco prohíbe a los limpia parabrisas, justamente de la noticia, de la última noticia que se supo, ¿no? El peruano, titular del Ministerio del MEP, descarta problema de recursos. Ejecutivo inyecta fondos para atender emergencias por lluvias. Proyecto de ley enviado al Parlamento dice posibilitará destinar más presupuesto a la atención de la emergencia climática. En tanto, se están reasignando las partidas, así lo ha informado el ministro Alex Contreras. Minedu anuncia construcción de escuelas. 8 de la mañana con 14 minutos. Llegamos a la parte final con La Razón, dice, revelan críticas situación de caja de pensiones militar policial, alertan por pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Gerente general advierte sobre problemáticas para regímenes del 19846 y 1193. Así dice La Razón. Muchísimas gracias, compañeros. Siendo 8 de la mañana con 14 minutos, le ponemos punto final a la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Buen día. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Ocho de la mañana con 15 minutos. Muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfo y por supuesto del esperadísimo bloque deportivo. ¿Cómo están? Nosotros ya listos, prestos para llevar la información deportiva. En la mañana de hoy los saluda William Guamán, cediendo por supuesto la posta pues de nuestros colegas, o continuando con la información, porque nuestros colegas Guillermo Recharte y Javier Yeja ya salieron raudos, al estilo de deportistas calificados, se fueron a cubrir una información importantísima. Bien, nos vamos con la información deportiva. Ya saben, siempre la recomendación a través de nuestro medio de comunicación a ustedes que nos están escuchando es hacer deporte y por supuesto en la medida de la posibilidad, ¿no? En las nochecitas o en la madrugada, hacer un poco de caminata, trote, es fundamental para estar bien de salud. Prevenir es mejor que lamentar, ¿no es cierto, Chinchilico? Así es. Porque la actividad deportiva es fundamental para evitar la obesidad, el sobrepeso, incluso el estrés. Hay que hacer siempre deporte. 8 con 16 minutos, vamos con la información deportiva y sin duda se viene con el torneo descentralizado. La Liga 1 Betson 2023 está en camino, ya se han jugado la fecha número 11, prácticamente los partidos se están dando de la mejor forma, ya se van acomodando los equipos también de acuerdo a los resultados que vienen obteniendo. El Alianza Lima está liderando la tabla de colocaciones con 21 puntos. Le sigue Universitario con 19, Cusco FC con 17, Sporting Cristal con 16, Deportivo Garcilaso tiene 14 puntos, que hoy juega ante la Universidad César Vallejo. Vamos a ver qué pasa. Alianza Atlético con 14 puntos, Sport Huancayo con 14. La tabla de colocaciones sigue de la siguiente forma. Atención, Carlos Amanucci con 14 puntos, Deportivo Municipal con 14, Universidad César Vallejo con 13, ADT Tarma con 12, Universidad Técnica de Cajamarca con 12, Cienciano, el papá de América, está con 12 puntos en el puesto número 13. ¿Qué pasó? Se desinfló. El papá que empezó la pretemporada en La Paz, Bolivia, y todavía lo hizo desde el mes de noviembre, así es. Casi a fines de noviembre empezó su pretemporada el Cienciano, pero resultado Manancancho. Bueno,
Alianza Atlético Grau tiene 11 puntos, Unión Comercio con 10. Bueno, desde acá está comprometida la baja ya, porque hay que tratar de remontar partidos. Recordemos que el puntero ya tiene 21 puntos. Sport Boys solamente ha sumado 7 puntos, Melgar con 4. ¿Qué pasa con Melgar? La Academia Cantolao 3 y el Deportivo Binacional, que no ganó el fin de semana, solamente tiene 2 unidades. Así está la tabla de colocaciones. Bueno, y como hablábamos, se jugó partidos el fin de semana. Bueno, todo empezó el viernes 7 de abril, cuando el Cusco FC venció por 2-1 al Deportivo Binacional en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. Buen escenario deportivo, que está albergando hasta 3 encuentros o 2 encuentros por semana mínimo. 3 equipos cusqueños que están disputando esta Liga 1 Betson, más el invitado que el Binacional, que estuvo jugando también en Cusco, pero ahora los partidos son más seguidos en todavía inconcluso estadio Garcilaso del Cusco. Hubo mejoras, es cierto, en la iluminación, en los paneles, digamos, para poner el resultado o publicidad. El escenario deportivo también está en buen estado. Entonces hay que continuar trabajando seguramente en el tema de infraestructura fuera de la cancha, es decir, en lo que significa la ambientación o ambientes para poder albergar no solamente el fútbol, sino otras actividades deportivas. El sábado 8 de abril, atención, se jugó también el partido entre el Sport Boys, que cayó a 2-0 con el Deportivo Municipal. El UTC venció 1-0 al ADT de Tarma. Cienciano apenas pudo ganar 1-0 al Carlos Amanuche en un partido bastante sufrido en el Inca Garcilaso de La Vega. Desconfianza de la hinchada roja por lo que está haciendo el Cienciano en esta temporada. Pero vamos a ver, todavía falta partidos, hay que seguir apoyando, dicen muchos. El domingo continuó la programación. Alianza Atlético de Sullana cayó por 1-0 ante el Alianza Lima, un partido sofocante, pese a que no había sol, pero que sin duda en Sullana, pues ya a esa hora el calor es bravísimo, ¿no? Se quejaron ya los jugadores de la Alianza, y bueno, tienen razón en parte, porque tampoco podemos llevar a límites extremos a los jugadores que juegan, pues, no solamente en este equipo, sino en diversos equipos que visitan la calurosa Sullana. Hay que tener consideración para ellos. Bueno, ganó el Alianza Lima, no hizo prevalecer su condición de local el Alianza Atlético de Sullana, que este escenario que mostraban también fue de incomodidad para el cuadro blanquiazul, por las condiciones que ofrece. Bueno, hay que mejorar en infraestructura deportiva, hay equipos que no tienen ni escenario deportivo. Pero bueno, así está pues el fútbol nacional. El Sport Huancayo empató un gol por lado con el FC Melgar de Arequipa. De a poquitos el Melgar trata de salir de la baja, de los últimos lugares de la tabla de colocaciones. Ayer empató, jugando de visitante, cierto, ante el Huancayo, pero tiene que seguir sumando el Melgar, si no el fantasma de la baja lo va a acompañar. Universitario, jugando de local, también venció por 2-1 al Atlético Grau en el Estadio Monumental. Partido disputado ayer, precisamente en horas de la noche, y que concitó la atención de muchos hinchas que dicen que están yendo a ver a Piero Quispe. Buen muchacho, parece que esta va a ser su temporada, ojalá que sea así, y luego tengan la posibilidad de repente de emigrar al extranjero para que mejore su nivel y sirva también para los intereses de la selección peruana. Hoy lunes 10 de abril continúa la programación. Atención, hoy a las 3:30 la Academia Cantolao enfrentará al Unión Comercio, así es, en el estadio Iván Elías Moreno. A las 6 de la tarde juega su equipo, mi estimado David. El Deportivo Garcilaso visitará la Universidad César Vallejo, un partido en el estadio que se va a desarrollar en el estadio Mansiche de Trujillo. Bien por el cuadro precisamente del Deportivo Garcilaso, que si gana va a sumar 17 puntos y nuevamente va a estar todavía ahí entre los primeros lugares para poder disputar más adelante el torneo apertura primero y luego ver las posibilidades de un torneo internacional. Todavía está apretada la tabla, vamos a ver en las próximas fechas cómo se va descollando esto. 8:21, más información deportiva. Bueno, esta semana no tenemos fútbol internacional, ¿no? Básicamente la Copa Libertadores de América, hay una pausa en esta semana para los equipos a nivel del continente, pero lo cierto es que cuando toque jugar el próximo 19, así es, el 19 va a jugar el Sporting Cristal, va a visitar al River Plate. Estamos hablando del miércoles 19, ojo. También el cuadro precisamente de el Alianza Lima va a jugar el jueves 20 ante el Libertad de Paraguay a las 9 de la noche. Y minutos o horas antes, a las 7 de la noche, el Atlético Nacional va a recibir al Melgar de Arequipa. Son los partidos precisamente del torneo de la Copa Libertadores de América para los equipos peruanos.
8 de la mañana con 22 minutos, 8 con 22 minutos en el plano internacional. Siempre es importante destacar el accionar de algunos jugadores que ya están integrándose a sus equipos y jugando de titulares. Uno de ellos es sin duda, y lo que se comenta siempre, la presencia de Paolo Guerrero, que la Conmebol destacó precisamente por la huella que está dejando en el Racing en esta Copa Libertadores. Ya anotó y es el jugador más longevo, ¿no?, de este torneo, me parece, de la Copa Libertadores, Paolo Guerrero, que está anotando todavía goles y ojalá todavía llegue pues a la selección, por lo menos para esta etapa de este año de la Copa Libertadores, en este caso del torneo ya del inicio, no de la Copa, sino de las clasificatorias rumbo al próximo Mundial. ¿Delantero tenemos? ¿Cómo que dice la crítica? El aficionado, ¿qué nos dice con respecto a los delanteros de nuestro país? No están a la altura, ¿no?, de las circunstancias. Por ahí le dieron una oportunidad a Valera, más o menos. Entró también, bueno, Gianluca Lapadula, sí, con el esfuerzo, el punto honor puede llegar, pero digamos, de gran nivel no lo es. Está jugando en segunda división allá en Italia. Otro podría ser Alexander Zúcar, pero no tenemos realmente un delantero así perfilado como para que pueda servir a los intereses de la selección peruana. Ojalá que Paolo todavía siga vigente. 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23 minutos, las últimas informaciones deportivas. Se viene con lo que manifestó precisamente el técnico del Universitario Fossati, que admitió que jugadores del Universitario sufrieron el desgaste físico tras los partidos que tiene por la Copa Sudamericana y también el torneo local. Buen entrenador Fossati, es importante la experiencia, la capacidad que pueda tener una persona al mando de un equipo, y eso se traduce también en las actividades que podamos desarrollar en nuestros días, ¿no? Porque, digamos, una persona que asume un determinado cargo, en un mes ya al toque se les ve, ¿no?, la capacidad que pueda tener de gestión y la determinación y liderazgo para poder llevar adelante a todo un equipo de trabajo, en este caso a un equipo de fútbol. Fossati, con la experiencia que tiene, en un mes o mes y medio que ha asumido el cargo, le ha dado al toque resultados al Universitario de Deportes y sobre todo al ánimo que tienen que tener y estar bien psicológicamente cada uno de los jugadores. Eso es fundamental. Igual pasa en el trabajo, ¿no? Sí, eso también pasa porque tenemos que fomentar, por supuesto, buena convivencia, ¿no? El tema del liderazgo es fundamental y sobre todo también que haya y exista buen clima laboral, y eso es lo que está pasando en el Universitario. Por eso los resultados que se viene obteniendo en el torneo internacional y también en la liga doméstica. 8 de la mañana ya con 26 minutos, vamos con las últimas informaciones deportivas. Hoy 10 de abril hay partidos internacionales, partidos también por la Liga 1B, como lo habíamos indicado. Hoy juega la Academia Cantolao ante Comercio, a las 6 César Vallejo ante el Deportivo Garcilaso. También por la Liga Santander de España, Barcelona va a enfrentar al Girona, ¿no? En el Girona, bueno, está jugando Alexander Cálix, ¿no? Buen partido a las 2 de la tarde que se va a desarrollar en España. También hay otros partidos que se desarrollan precisamente en el torneo de nuestro continente, en el torneo de Uruguay. El Liverpool va a enfrentar a Plaza Colonia y Luz ante el Boston River. Son partidos del día de hoy en lo que significa la jornada de inicio de semana. Muchos aletargados todavía, seguramente después de la Semana Santa. Algunos seguramente viajaron, ¿no? Tuvieron la oportunidad de estar en familia, ¿no?, a diferentes localidades. Está muy bien, es importante estar en familia. Y ahora lunes ya empezar con todo, con vibras positivas y sobre todo con nuevos ánimos y estar sobre todo felices para poder encaminar nuestras actividades en el día a día. Un gran saludo para nuestros amigos que nos sintonizan allá en la localidad de Tambobamba. También estamos llegando hasta Coyurqui a través de nuestras repetidoras, diferentes emisoras, y por supuesto ustedes nos sintonizan en el Facebook de nuestra emisora Radio Surfuy, la voz de todos. Con ello le ponemos punto final a la información deportiva, amigos oyentes, y también estamos cerrando el informativo Uyaricuy en la edición que corresponde a hoy 10 de abril del año 2023. Siempre, amigos, caminen con cuidado, nuestros amigos conductores también a manejar con sumo cuidado, siempre con la responsabilidad que debe caracterizarnos al estar llevando sobre todo vidas. 8 con 27 minutos, punto final a la información deportiva, y con ello también cerramos el informativo Uyaricuy. Que tengan buena mañana, estaremos retornando seguramente mañana martes
en lo que significa el informativo Willarico y también la información deportiva. Nos vemos mañana, permiso. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricuy. Bueno, con bastante